Entonces vamos a orar, luego primero vamos a leer el pasaje que tenemos ante nosotros, que se encuentra en Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de nuestro Dios así: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, oh Señor, por tu palabra, porque a través de cada una de estas instrucciones, Señor, que hemos recibido tanto en el libro de Colosenses, en el cual todavía estamos, pero en este día, oh Señor, en cuanto a Mateo, el Evangelio, Señor, tu palabra es viva y eficaz. Y nosotros te suplicamos para que tu Espíritu con poder y gracia venga sobre nosotros y nos ayude a entender, a hablar lo que conviene, conforme a tu voluntad y no la nuestra. Bendice a tu pueblo. Dios, Señor, permítenos ser fructíferos, Señor, conforme a tu santísima voluntad, a 30, 60 y a 100 por uno, de manera, Señor, que con gozo y alegría en el corazón estemos en aquel día que tú vuelvas. Mira, Señor, que te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. En esta exposición, hermanos, del Evangelio de Mateo, capítulo 18, buscamos enfocarnos en cuál es la verdadera grandeza. ¿Cuáles han sido malos ejemplos de orgullo que aparecen en las Escrituras? ¿Y cuáles han sido personas que han esperado en Dios y Dios le ha honrado en su tiempo? ¿Y cuál es el ejemplo supremo de la humildad? ¿Y por qué debemos seguir ese ejemplo para el bien de nuestras almas, de la iglesia y del reino de Dios? Nosotros vamos a considerar este capítulo, pero también llamamos la atención de los hermanos porque ese capítulo tiene varias enseñanzas clave, como decía nuestro hermano José Luis, acerca de el trato que debe de existir entre los hermanos, entre los pastores, entre nosotros, si en caso yo ofendo a alguien o ustedes me ofenden a mí. Yo recomiendo profundamente ese capítulo número 18 de Mateo. John MacArthur tiene algunos buenos sermones. Yo he aprendido mucho esta semana de él, como también de otros hombres como David Woodsick, comentarista bíblico, Spurgeon y otros hombres que han tratado y se han acercado a este texto de Mateo 18, lo que quiere decir que nosotros no venimos a ser los primeros que pasamos por ahí, sino que recibimos la palabra de nuestro Dios y también aprendemos de otros hombres de Dios que con sinceridad y con mucho esfuerzo también se han dedicado a buscar en estas palabras la voluntad de Dios para nosotros. Vamos a pasar, hermanos, vamos a leer el primer versículo, donde dice así esta palabra. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Matthew Hendricks dice que quizás ellos preguntaron estas cosas para saber qué atributos tú debes de buscar como cristiano, ¿verdad? Quizás eso estuvo en su corazón para imitarlo, porque tú quieres realmente ser una persona que esté en el reino de los cielos, ¿verdad? Tú quieres ir en pos de ese camino. Y nos gustan, independientemente de esto, a nosotros nos gusta ese tipo de preguntas. ¿Quién es el mayor? ¿Verdad? ¿Quién es el más fuerte? Oh, Sansón era el más fuerte en la Biblia, ¿verdad? ¿Quién era el más rápido? ¿Verdad? ¿Quién era el más inteligente? El más sabio? Salomón, ¿verdad? Quizás nos gustaría saber quién de todos estos hombres, de Abel, Enoc, Noé, los patriarcas,
Moisés o Josué, David, Salomón, los profetas, Elías o Eliseo, Daniel. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién de todos estos hombres es el mayor en el reino de los cielos? Y la pregunta nos lleva a nosotros a examinar, ¿por qué hacemos preguntas como esa? Queremos saber quién tiene más honor, queremos saber quién tiene más talentos, quién es más brillante, quién es mejor persona, más disciplinado, más fructífero. Buscamos ejemplos a seguir. Nosotros queremos aprender de esta gente. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Aún eso es tan profundo en nosotros que nosotros tenemos premios que nosotros le ponemos mucha atención todavía en estos tiempos. El premio Nobel. Queremos saber quién es el mayor científico, quién es la persona más ilustre que ha alcanzado mayor notoriedad en la ciencia, la biología, quién ha alcanzado más méritos para alcanzar la paz. Las Olimpiadas, que son tremendo evento cada 4 años y que llaman la atención de millones, miles de millones de personas en el mundo, buscando a ver quién es el mejor, quién corre más rápido, quién es el mejor boxeador, quién es el mejor equipo de pelota, el mejor velocista, quién es el mejor. La Serie del Caribe, la Serie Mundial de Béisbol, la Copa Mundial de Fútbol, ¿quién es el mejor? ¿Quién es el mayor? Esto era algo recurrente, según nosotros vemos en los evangelios, en la vida de estos hombres. Porque se dice de ellos que hacían esta pregunta muy frecuentemente. Si Jesús era el Mesías, esto era la mentalidad que muy probablemente se encontraba en ellos. Si Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el hijo de David, ¿verdad? Iba a necesitar un general posiblemente para su ejército. O un sacerdote como Joab, o como Saúl necesitó a Abner, como un Josué que necesitó Moisés, o Sadoc y Abiatar que eran sacerdotes de David, o Joiada, jefe de los ejércitos también. O sea, si este hombre es el Mesías, yo quiero saber si yo puedo estar lo más cerca posible, quizá yo pueda ser el próximo gran hombre al lado del Mesías. Y esto se debe, dicen algunos, que Pedro, como ellos vieron a Pedro, y que Pedro recibió del Señor una palabra de aliento en un momento, porque Pedro dijo, cuando el Señor Jesús le dijo, que quién dice los hombres que soy yo. Y bueno, algunos dicen que Elías, otros dicen que el profeta. ¿Y ustedes quién dice que? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero el Señor dijo dijo, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Y cualquiera que ve eso en ese momento, pero este hombre acaba de ser exaltado entre los discípulos. Pero luego de su declaración fue reprendido con un apártate de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de los cielos, sino en la de los hombres. Entonces, el puesto ahora está vacante. Pusieron eso, pudieron haber pensado esto, porque eso sucedió en el capítulo 16. Entonces, si Pedro no es, porque fue reprendido, Entonces, ¿quién es el mayor de todos nosotros? Y si vemos a Marcos capítulo 9, que leímos hoy, y Lucas 9 y otros pasajes, nos hablan de cómo estos hombres discutían estas cosas en los caminos, en las casas, involucraban a su familia, como Jacobo y Juan, que buscaron a su mamá, y para que le dijera a Jesús que lo pusiera a ellos, a su diestra y a su siniestra, cuando él viniera en su reino. Imagínense algo como eso. O sea que para ellos esto era algo que estaba en su corazón. Y este pasaje en capítulo 18 de Mateo hace solamente eco de todos estos otros pasajes donde se pronuncian de esta manera estos hombres. Él habló de humillación, dice Spurgeon,
Él hablaba, cuando llegaron a ese punto, él había mencionado constantemente, el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén y sufrir y padecer de los sumos sacerdotes y los gobernantes. Él está hablando de su humillación y ellos pensaban en su propio progreso. Y eso era al mismo tiempo una cosa y otra. ¿Cómo el Señor quizá pensó y miró a estos hombres? Yo hablándole de que tengo que ir a sufrir y morir y ellos pensando en quién va a ser mayor y el más grande. Pero seguro que Jesús debía saber quién era el mayor. Jesús entonces dirige la pregunta a la necesidad del alma de estos hombres. ¿Qué deseaban? Que ellos deseaban ser más grandes y estar a la derecha e izquierda en su reino. Y en el versículo 2 nosotros vemos donde el Señor dirige la atención de ellos. Dice aquí, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y llamando Jesús a un niño, Jesús tal vez pudo responder la pregunta, ¿quién es el mayor? Apuntándose a sí mismo. Yo soy el mayor. Él pudo haber dicho. En lugar de eso, Jesús atrajo su atención hacia su naturaleza, haciendo que vean un niño como el ejemplo a seguir. La humildad y la dependencia de un niño. Y hay que considerar la humildad, hermanos, como dice un hombre de Dios, C.J. Mahaney, él escribió un libro llamado La humildad, muy interesante. De las cosas que dice en ese libro es cuando la humildad es cuando nosotros recordamos que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Que Dios nos formó del polvo de la tierra y sopló en nuestra nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Nosotros somos lo que somos porque Dios nos hizo. Nosotros somos polvo. Y entonces, una de las cosas que llama nuestra atención es que nosotros debemos de ver nuestra importancia a la luz y la revelación de Dios. Si tú te comparas con una persona que es un ladrón, que es un asesino, claro que tú te vas a ver mejor que él. Pero si tú te comparas con Dios, como sucedió con los profetas Jeremías e Isaías, dice, pero ven acá, dice, ay de mí que vivo en medio de un pueblo pecador y de labios inmundos. Tuvo temor ante Dios y este era un hombre que toda su vida estuvo con los sacerdotes en el servicio a Dios, pero cuando vio la naturaleza de Dios y su santidad, entonces se dio cuenta de quién él realmente era. La santidad suprema y gloriosa de Dios. Entonces, eso debe de manejar nuestro corazón. Y la humildad y la dependencia de un niño nos ayuda a enfocarnos correctamente en el lugar que nosotros tenemos que poner nuestro corazón. Nunca dice un niño que se siente mal de todas las cosas que se hacen por él. Uno nunca ve un niño buscando una rebelión porque él quiere ser libre, que le den su libertad. Al contrario, un niño es sumamente dependiente. La niñez se diferencia de la adultez en que el ser humano pasa de querer hacer todo bajo la dirección de sus padres a querer ser libre de la autoridad de sus padres. Un adulto sale de esa autoridad. Un niño vive dentro de una autoridad dada por un padre. La palabra niño o paidión que aquí aparece es la misma que se utiliza con Samuel cuando su madre Ana lo desteta y lo lleva a donde el sumo sacerdote Elí. Entonces mi pregunta era, ven acá, más o menos, ¿a qué edad? ¿De qué edad era el niño que Jesús llamó? Porque hay diferentes niños. Un niño puede ser un niño de 12 años, un niño de 5, un niño de 1. Y el consenso es el siguiente. Porque los niños se destetan en nuestro tiempo alrededor de los 6 meses o cuando ya pueden tomar algunos alimentos sólidos. ¿Cuál era la edad de promedio en que las mujeres hacían esto en aquellos siglos? Un comentarista judío dice que la edad donde se destetaban a los niños, llamados Rashi,
era entre alrededor de los 2 años, a los 2 años más o menos. En el Talmud se menciona que esto debe de suceder entre los 2 a 3 años. En el mundo greco-romano se hablaba en el tiempo del Segundo Templo, el tiempo de Jesús. Médicos como Sorano de Éfeso recomendaban introducir alimentos sólidos alrededor de los 6 meses y completar el destete entre los 2 y 3 años. En el Segunda de Macabeo, que se escribió algunos cientos de años antes de Jesús, dice en Macabeo 7:27, hijo, ten piedad de mí, que te llevé 9 meses en mi seno y te di el pecho durante 3 años y te he criado y educado hasta la edad que ahora tienes. Lo que quiere decir que cuando se utiliza esa palabra paidión, la cantidad de peso se inclina más hacia niños que están entre la edad de 2 y 5 años. Eso es una edad que la gran mayoría piensa que es este término paidión. Y Jesús a este niño lo toma y lo puso en medio, como el púlpito que tenemos aquí. Y lo hizo el mensaje a ese niño. Ustedes tienen que ver a este niño y verlo como el mensaje. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. La palabra de cierto es la palabra amén. Esto es verdadero. Verdaderamente yo le digo, ustedes o se hacen como un niño, si no os volvéis como ese niño, no entraréis en el reino de los cielos. Volvéis. El niño iba en una dirección y Jesús lo llamó y fue hacia donde Jesús estaba. Eso es lo que se llama volverse. Cambió de mente, de manera de pensar, como cambian los árboles, las estaciones, y el rostro triste se vuelve alegre. Hay un cambio. Eso es lo que esa palabra encapsula. La palabra volverse, cambiar, transformarse. Pero no solo volverse, dice sí que había que hacerse como un niño, nacer, hacerse como un niño, volver a nacer. Esa palabra me lleva muy de cerca, no sé si ustedes se acuerdan, a la conversación de Jesús con Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo, volver a nacer, ya siendo viejo. Dios demanda un cambio que tienen los niños, que Él dice que en nuestro estado actual como adultos, nosotros no tenemos. No entraréis en el reino de los cielos. Ahora, la pregunta es si lo que Él está diciendo es serio o no. La seriedad del asunto. Él dice, ¿acaso, si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis a Jerusalén? ¿Acaso dice, si no os volvéis como niños, no entraréis a la sinagoga? ¿O acaso dice, no van a ir a la fiesta de la Pascua? No. Él dice, no entraréis al reino de los cielos. No entraréis. Lo que quiere decir que es clave, es un requisito que nosotros nos volvamos como niños. En el versículo 4, entonces, nos da una mayor luz aquí de lo que se refiere. Porque ustedes saben que la misma palabra de Dios dice que seamos niños para la maldad, no es la manera de pensar. Aquí hay ciertos atributos, más bien ciertas características de los niños que Él quiere llamar la atención, y es la humildad. Por eso dice en el versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Ahí es que está el punto. La humillación. La palabra griega es tapinos. Me corrigió un señor en mi ruta que es griego. Yo le compartía algo de esto y le decía, John Xenakis, dime, ¿qué significa esta palabra para ustedes hasta el día de hoy? Quería saber si había alguna relación desde el griego koiné
hace miles de años al griego actual. Y él me dice que sí, la palabra tapinos lo que quiere decir es una persona que es fácil de tratar, una persona de un carácter dócil. Y eso es justamente el significado que da el texto bíblico. Dice que tapinos está hablando de una persona pobre en espíritu, no arrogante, no altivo y altanero. Una persona que pareciera ser que está como a la par del suelo, no en el cielo, allá arriba. ¿De qué estamos hablando? Bueno, hay algunos pasajes. Dice que Agar, el ángel de Jehová apareció a Agar cuando ella escapó de Sarai y le dijo: vuélvete a tu señora y ponte sumisa. Vuelve a tu señora y ponte sumisa. ¿Por qué? Porque ella la estaba mirando mal. Estaba embarazada y comenzó a mirar a Sara, que era su ama, de mala manera. Entonces, nosotros tenemos que considerar ahí, es una sumisión, una manera de actuar, de no mirar con arrogancia y altivez a los demás. Dice también, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para batirlos bajo su mano. O sea, hablando acerca de Dios, que Él salva al pueblo que está en una condición afligido, humilde, mas tus ojos están sobre aquellos que son altivos. ¿Para qué? Para batirlos. Dios no tiene amistad con el arrogante y el altanero. John MacArthur dice que un niño, y él lo enmarca en un cuadro de la siguiente manera, un paidión, un niño, no tiene a esa edad, una edad tan temprana, motivo de qué jactarse, porque depende de tantas cosas. Depende, yo que tengo 4 niños, yo lo puedo decir, que hay muchas cosas que un niño pequeño depende. Necesita ayuda con la comida, para darle su comida. Ayuda con su ropa. Ayuda cuando se enferman. Ayuda para salir, porque no pueden salir solos, no vaya a ser que le pase algo. Ayuda para limpiar lo que ensucian. Porque a esa edad tan temprana tú le dices que ahorra el mapo y cuando viene a ver le cae encima el mapo también. Necesitan ayuda para poder calmarse, porque algunas veces cualquier cosa lo espanta. Ayuda con sus miedos. Ayuda para poder entender. Hay que sentarse, ponerse al mismo nivel de ellos. Y algunas veces, aún las palabras de Dios, tratar de simplificarlas para que el niño pueda entenderlas. Ayuda en la mañana, ayuda en la tarde, ayuda en la noche. Quiere que lo carguen porque no puede caminar distancias. Es un depende, un niño. Es un depende. Y eso no tiene razón alguna para ser arrogante. No hay razón. Y dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia, ya que nosotros somos grandes y aparentemente sí tenemos razones. ¿Para qué llenarnos de nosotros mismos? Como seguro pensaban los apóstoles que tenían muchas razones por qué ser grande. Pero dice la palabra en Proverbios 3, versículos 5 y 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El Señor quiere llenarnos de su sabiduría. El Señor no quiere que estemos solos. El Señor quiere que nosotros aprendamos como niños a confiar de Él y su palabra. Pero nosotros algunas veces queremos andar solos. Queremos andar solos por la arrogancia que hay en nosotros. Eso es así. Cuando tuvo una gente que se le da la palabra de Dios,
Y él dice, Señor, yo está bien, o después cosas. Es porque esa persona cree muy adentro de sí que él no necesita eso, que él es suficiente. Eso es así. Porque si uno verdaderamente comprendiera la necesidad y la fragilidad nuestra, buscáramos prontamente al Señor. Fíjense lo que dijo Jabes. Dijo Jabes en Primera de Crónicas 4:10, invocó Jabes al Dios de Israel. Lo invocó. ¿Tú sabes lo que esa palabra yo, estudiando en Hechos capítulo 2, versículo 21, donde dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo? La palabra invocar no solamente quiere decir llamar. Invocar quiere decir llamar por ayuda. Cuando tú estás en una situación como cuando Pedro se estaba hundiendo en las aguas y él dijo, Señor, sálvame. Eso es invocar al Señor. Y Jabes aquí dice que invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Y qué pasó con Jabes? Y le otorgó Dios lo que pidió. Pero él se humilló. Él rogó como un niño. Pero al altivo el Señor mira de lejos. No quiere trato con el altivo. Pero él se acerca y escucha la voz de aquel que es humilde. Tenemos varios ejemplos rápidamente, además del de Jabes. Ejemplos de hombre arrogante y altanero, Nabucodonosor. En el capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor dice, pero ven acá, esta no es la gran Babilonia que construí yo con mi mano. A pesar de que Daniel le había advertido a él que tuviera cuidado y que hiciera buena obra. Y dice que vino juicio sobre él. Y vivió como si fuera un animal, comiendo hierba, y le creció el pelo y las uñas. Y dice que hasta ahí tú durarás tiempo y tiempo, hasta que reconozca que el cielo reina sobre las naciones de la tierra. Pero este hombre se enalteció, fue humillado. También Herodes dio un discurso en el libro de los Hechos y la gente comenzó a decir, voz de Dios, no de hombre, voz de Dios, no de hombre. Y no dio gloria a Dios y Dios lo mató. Efraín, de las 12 tribus de Israel, recibió profetas como Elías, Eliseo y muchos otros. Y no se volvió de su pecado de idolatría y dejaron de ser tribu. Y hay varios capítulos dedicados a ese hecho tan lamentable, porque de 12 tribus nada más quedaron 2. Y algunos de los levitas que también se quedaron en Judá, y alguna representación, pero como nación, Efraín dejó de ser nación por su arrogancia y su altivez. Hombres que se humillaron, Samuel, cuando Dios lo llamó, cuando era un niño. Cuando era un niño, no hay excusa para decir, no, tú necesitas una persona grande para comprender a Dios. No, no, a los niños. Dice que cuando Dios habló con él, Samuel, ¿qué le dijo Samuel? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo escucho, Señor. Háblame. Ezequías, cuando se enfermó, se volvió a la pared y lloró y pidió al Señor misericordia y la recibió. Pablo de Tarso, cuando el Señor le apareció en el camino a Damasco, él le dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? También se humilló y el Señor lo exaltó. El fariseo y el publicano, también con este hombre que tenía todas las cosas de la ley, que guardaba, ayunaba, iba a la sinagoga varias veces a la semana. Gracias, Señor, porque no soy como ese publicano que míralo ahí donde está, pero yo no, yo doy diezmo de todo lo que tengo. Pero ese hombre no tenía dolor aún de levantar sus ojos y pedía, Señor, ten misericordia, sé propicio a mí que soy un pecador. Y ese bajó siendo justificado. Y del fariseo se dice no que oraba con Dios, que oraba consigo mismo, hablaba consigo mismo. Dios ni escucha eso. Finalmente, vamos a hablar de Jesús de Nazaret, Señor, nuestro Señor y Salvador.
Él es el pináculo, el estándar sobre todos los demás. Vamos a buscar rápidamente Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 8. Filipenses capítulo 2 del 3 al 8. Y aquí verdaderamente nosotros vemos el ejemplo sobre todos los ejemplos, nuestro Señor Jesús. Porque fíjense una cosa interesante, el Señor nos manda que nosotros seamos somos cristianos, seguidores del Señor Jesús, de Cristo. Él es el ejemplo y nosotros lo vemos en este pasaje claramente. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, por avance personal, por lucha entre nosotros como hermanos, por vanagloria. Esto es hacer algo por tu propia autoestima, para tú sentirte bien. Ay, yo necesito sentirme que soy un líder. Yo quiero predicar. O yo quiero sentirme que yo soy de las hermanas, la que lleva la voz cantante. Yo quiero talento. Eso no es así. La palabra dice: no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Orgullo. Porque mi familia todos eran líderes, yo también quiero ser un líder también. Las escrituras dicen, eso es vanagloria. Eso es vanagloria. Antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Y qué quiere decir eso de superiores a él mismo? ¿Cómo yo voy a estimar a los demás que son superiores a él mismo? Bueno, eso es como que tú eres capitán del ejército y tú tratas a tus hermanos como si fueran coronel. Mira sus atributos. Eso, que quizá una manera de nosotros hacer esto algo más práctico. Miremos los atributos de uno de los otros. Fijémonos en los atributos de los hermanos, en los dones que cada uno tiene. Aquellas cosas de las que quizá uno carece. Y cuando tú veas esas cosas, da gracias a Dios y reconócelo. Eso va a ayudar tu corazón a que no se eleve más de lo que se debe de elevar. A que vuelva y se ponga en el piso. Eso es considerar a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué necesidad tienen estas personas? Mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos de la fe. No digas a tus hermanos que tienen hambre y frío, ve en paz y caliéntate, cuando tú tienes comida y tú tienes abrigo en tu casa. Es un esfuerzo mental que hay que hacer, a ver qué yo tengo con lo que yo puedo ayudar a esta persona. ¿Quién hizo esto mejor de quien yo pueda aprender una imagen, ya que una imagen vale más que 1000 palabras? Cristo, la imagen de Dios, y en cuya imagen somos llamados a emular o a imitar. Y tanto dice así la palabra, que manda a los maridos a imitar a Jesús. Y Pablo dice, sé imitadores de mí, porque yo imito a Cristo. ¿Y cómo entonces se humilló Cristo? Bueno, en el versículo 5 dice, haya pues, después de que dice, hermano, mire, no busquen la vanagloria, sino consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y entonces nos dice, ¿usted sabe cómo quién? Haya pues en vosotros este sentir, esta mente, esta actitud, este comportamiento que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y algo interesante de esto es que Él se despojó de su gloria y se humilló y se hizo un siervo, un hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No una muerte heroica, no una muerte
Hay unos videos que ahora se están haciendo muy populares en YouTube, que dice, comienza con una cancioncita que dice, I hear your voice, I hear your angels singing. Y aparece un soldado de eso de la Edad Media con una espada en la mano y defiende a un pueblo completo como si fueran los cruzados. Y vienen las hordas de los moros y este hombre está ahí de pie con una espada en la mano defendiendo a una nación entera, él solo. Esa no es la muerte que el Señor Jesucristo padeció. Es una muerte que cualquiera de los hombres que vemos eso dice, wow, yo quiero morir así también. Yo quiero morir con una espada en la mano defendiendo y peleando contra... Parece como que eso es llamativo, ¿verdad? Bueno, no fue el caso de nuestro Señor, sino que murió la muerte más vergonzosa en una cruz. Una muerte verdaderamente que era humillante. Una muerte humillante. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recuerda lo que Cristo ha hecho por ti y verás que no hay nada por lo cual gloriarnos, sino en la cruz de Cristo. Y Él es la clave para hallar descanso en nuestra alma. Porque Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces, manso y humilde de corazón, entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso de la contienda y la vanagloria. Unas aplicaciones rápidas de las que vi en este libro de la humildad de S.J. Mahaney. Él dice, reflexiona en las maravillas de la cruz de Cristo. Lee los evangelios. Y hay unos libros como La cruz de Cristo de John Stott, Meditaciones sobre la pasión de Cristo de Thomas Godwin. Comienza también, él recomienda, el día encomendándote a Dios, reconociendo que tu vida está en sus manos, no en las tuyas. Eso te va a ayudar en tu corazón. La lectura, utiliza la oración en la mañana. Busca al Señor en oración. Si no, entonces lee algo de la palabra. O si no, canta un himno en la mañana. O si lo puede hacer todo junto, amén. Pero algo. Termina el día dándole gracias a Dios por todas sus misericordias y dando gracias por el sueño y su función reparadora. Un corazón agradecido. Señor, gracias por el día que me diste hoy. Hubieron cosas que quizás no me sentí muy cómodo, pero te agradezco, Señor, porque estuve aquí. Y gracias, Señor, te doy ahora porque tengo una cama donde recostarme y puedo descansar. Oh, Señor, gracias. Pide corrección de los hermanos y acéptalo. No sea altivo ni altanero. Hay hermanos que nos dicen cosas y debemos de agradecerlas. Nos ayudan a ser mejor persona. No, ¿quién eres tú para estar diciéndome a mí? Tú no te estás viendo lo que tú haces. Eso es una mala señal. Es una mala señal. Tenemos que examinar nuestro corazón y pedir al Señor que nos conceda. Eso solamente son 3 consejos que Él da en ese libro. Y hay alrededor de como 10 o 15. Por eso que es bueno leer, hermanos. Hay otros hombres de Dios que han dedicado tiempo a la meditación y al trabajo en ciertos temas que quizás nosotros, por la manera que vivimos, no tenemos ese tiempo. Entonces debemos de hacer uso de esas cosas. Y la fuerza finalmente detrás de estos actos es el amor de Dios y su mano extendida para salvar al hombre y volverlo a Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios compungió al hombre, compungió al Señor, vino y murió para la gloria de su Padre, para salvar a un pueblo. Llamarán su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
Y entonces nosotros debemos reconocer esto. Y entonces, finalmente, cuando estas cosas sucedan, cuando el Señor obre, entonces nosotros podremos ser una imagen de Cristo mucho más palpable, reflejar con más claridad a Cristo ante los hombres. Y recordando siempre la palabra de la bienaventuranza que Él dijo, así, bienaventurados los pobres en espíritu, eso es los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por estas lecciones que tú nos traes a través de este Evangelio de Mateo. Ayúdanos, Señor, verdaderamente a poner en práctica, aplicar estas enseñanzas a nuestra vida. Líbranos, Señor, de la vanagloria. Líbranos, Señor, de perder el enfoque de donde verdaderamente lo debemos de poner. Ayúdanos, Señor, a mirar con nuestros ojos a Cristo Jesús y de esta manera hacer una imagen viva de Cristo al mundo, a la iglesia, a nuestra familia, para que ellos puedan ver que verdaderamente nosotros creemos en ti, que te amamos y que lo amamos a ellos también. Mira, Señor, que te pedimos, te suplicamos y te rogamos por estas cosas. En el nombre de Cristo, bendice a tu pueblo. Amén. Amén.